esta computadora. Bueno, entonces voy a grabar la clase de hoy. La clase la vamos a tomar con un repaso general, con un solo ejercicio, pues de lo que hemos visto. Bueno, si ustedes ven este poliedro, que es el que vamos a trabajar, tiene estas medidas, 88 por 52 por 54 milímetros, o 8.8, 5.2, 5.4 centímetros. Es un poliedro sencillo, que la idea es que ustedes lo puedan rotar ahí, para eso les hice hacer como la figura, para que ustedes puedan visualizarlo. Bueno, la ventaja de esos programas de dibujo, pues es precisamente la visualización que yo puedo tener del objeto. Yo puedo tener esta visualización y cuando yo estoy trabajando en dibujo, esto pues es una representación gráfica. Cuando yo trabajo aquí, un momentito, en un plano de estos, ¿cierto? En un plano de dibujo. Ay, espera que no tengo conectado acá. Un momentito. Me olvidé limpiar aquí el... Listo. Bueno, listo. No lo tenía ahí conectado. Bueno, entonces yo estoy trabajando en un plano de dibujo, al igual que ustedes. Ustedes tienen una hoja plana en 2 dimensiones y vamos a hacer una figura que tiene 3 dimensiones, ¿sí? Entonces ustedes ven cuáles son esas 3 dimensiones. Entonces, una dimensión me la da el eje en X, en este caso. Otra dimensión me la da el eje Y y otra dimensión me la da el eje Z. Nosotros, de acuerdo al orden, pues podemos establecer una relación entre un sistema de coordenadas cartesiano y digamos, establecer esa relación entre el eje cartesiano y un eje, digamos, físico, ¿cierto? Entonces, en el eje cartesiano X, lo utilizamos para medir el ancho, que sería en este caso el 88, un eje Y, que sería entonces la profundidad. Entonces, ese es el orden, ancho, profundidad, y un eje Z que mide la altura. Entonces, X es 88, ancho, Y es 52, que sería la profundidad, y Z es 54, que sería la altura, ¿cierto? Entonces, esos 3 ejes yo los tengo en el espacio, yo tengo 3 dimensiones en el espacio, pero cuando yo paso a un papel, obviamente yo tengo aquí un papel, ¿cierto? Un papel de este tipo. Entonces, en un papel, pues yo tengo que solamente 2 dimensiones, yo solo tengo X y en este caso Z, ¿cierto? Yo tendría el eje X acá y el eje, ¿cierto? Tendría aquí, pregunté cómo voy a acercar más porque está muy... Espera, que se me olvidó ordenar esto precisamente hoy. A ver, vamos a buscar el que tenemos que hacer ahorita. Sobre esto trabajamos. Bueno, entonces, cuando yo trazo una línea aquí en el papel, ¿cierto? Yo trazo aquí una línea y yo trazo otra línea acá. Entonces, aquí yo puedo decir que tengo el eje Z, ¿cierto? Y aquí el eje X. ¿Sí? Entonces, tengo que buscar la manera de expresar profundidad. ¿Sí? Entonces, en la representación gráfica, pues hay varios métodos para hacer eso. ¿Sí? Hay varios métodos. Yo simplemente puedo trazar una línea y decir que esta línea me representa una dimensión y que esta dimensión es el eje Y, ¿cierto? Entonces, si yo trabajo con estos 3 ejes y yo puedo dibujar entonces yo puedo decir acá que entonces que este es mi ancho y que esta es mi altura, ¿cierto? Entonces que aquí voy a hacer altura y aquí voy a hacer profundidad, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí yo puedo tener como la sensación de que hay 3 dimensiones, ¿sí? Entonces yo puedo ver
como que, no sé, eso parece una caja, ¿sí? Y es una caja, de acuerdo al dibujo, yo veo 3 dimensiones. Yo veo que hay un ancho, hay una altura y hay una profundidad. Entonces, yo tengo que establecer unas reglas para que en un papel donde yo estoy dibujando en dimensiones, ese papel, cuando la gente lo vea, interprete las 3 dimensiones, pues entonces yo tengo que establecer una regla. Entonces, una de esas sería utilizando los ejes cartesianos como coordenadas, las cartesianas, como los ejes de profundidad, de altura y de ancho, y sobre esos ejes dibujar, ¿cierto? Hay muchos tipos de representaciones, ¿sí? Esta es, ya hablándoles de la representación específicamente para dibujo técnico, ¿sí? Yo pues ahí dentro del resumen que ustedes vieron, si lo vieron, pues yo puedo representar algo, si yo coloco unos puntos de fuga ahí en el fondo, pues yo puedo dar la sensación de profundidad y hacer un dibujo que me representa una altura, que me representa un ancho, que me representa una profundidad. Pero este tipo de dibujo no es un dibujo técnico que me permite a mí después, bueno, yo quiero sacar la medida de altura, yo quiero sacar la medida del ancho, yo quiero mostrarle esto no sé, a un carpintero, o yo quiero mostrarle esto a un arquitecto para que me haga esto así. ¿Sí? Entonces de ahí se toma las medidas. Entonces necesitamos como normalizar. Entonces precisamente por eso utilizamos ese tipo de dibujo, que es el dibujo asociado con los ejes cartesianos, y a cada eje cartesiano pues le asigno una dimensión, ¿sí? Entonces ya aquí tengo 3 dimensiones. Entonces ya voy a mirar acá un momentico los documentos que les compartí, ¿cierto? Entonces, dentro de los documentos que les compartí, hablamos de proyección, ¿sí? El término proyección es lo que me permite a mí representar sobre un papel una figura, ¿cierto? Entonces, sobre un papel yo represento una figura. Esas proyecciones hay de 2 tipos, ya hablando en dibujo técnico, ¿no? Que es la cónica y la paralela. Dentro de la paralela hay 2, que es la ortogonal y la oblicua, ¿sí? La cilíndrica es un sinónimo, ¿sí? Es proyección paralela o proyección cilíndrica. Proyección cilíndrica oblicua, proyección cilíndrica ortogonal son los 2 tipos que hay. También puedo decir proyección paralela ortogonal, proyección paralela oblicua. Y la cónica, si es de un solo tipo, entonces la cónica es la que tiene un punto de fuga y la paralela es la que todas las proyecciones van paralelas, ¿sí? Y cuando dibujamos sobre el plano, yo sobre el plano puedo dibujar con un ángulo de 90 grados o con un ángulo diferente a 90. Entonces ahí es donde se diferencian la ortogonal y la oblicua. Entonces ese es como el concepto de proyección. Esos tipos de proyección me dan 2 grandes sistemas, el cónico, que sería como un punto de fuga, o el axonométrico, que sería uno de estos 2, ¿cierto? Cualquiera de estos 2, axonométricos. Esos son las proyecciones de esto, me dan dibujos, perspectivas axonométricas. Entonces ahí está, la ortogonal y la oblicua, ¿sí? Entonces la ortogonal, que es esta, y la oblicua. Dentro de la ortogonal, pues yo tengo estos tipos que son la isométrica, la dimétrica y la trimétrica, y dentro del oblicua tengo la caballera y la militar. Todos esos son dibujos técnicos, ¿sí? El oblicuo militar, yo tengo 2 ejes reales y un eje que tengo que crearle un sistema de reducción. En la caballera lo mismo, tengo 2 proyecciones reales y uno con reducción. En la isométrica, los 3 tienen la misma medida. Entonces, la ventaja de la isométrica es que no tengo que hacer ningún tipo de reducción en ninguno de los ejes. Esa es por eso la más utilizada en dibujo técnico. Pero las otras también se utilizan. La caballera, la militar. La dimétrica es un tipo de visualización diferente. ¿Sí? O sea, un tipo de visualización. Porque ustedes ven la isométrica, si yo tengo un cubo, el punto derecho superior coincide con el punto inferior izquierdo. Ya dimétrica, entonces eso es de acuerdo a la posición a la que estamos observando el dibujo, ¿sí? Entonces en la isométrica, la posición de los ejes tienen todos, los ángulos son iguales. En la dimétrica tengo 2 ángulos iguales y en la trimétrica tengo 3 ángulos diferentes, ¿sí? O sea, desde el punto donde observamos el dibujo. Bueno, este es el poliedro, otro poliedro que también les sabía, porque ese poliedro es el que más utilizamos en la clase, ¿verdad? Para las clases teóricas, ese es tal vez el que utilizamos. Pero pues yo hice esos otros para facilitar un poquito los ejercicios que vamos a hacer y alguna explicación, porque este poliedro es un poquito complicado. Bueno, entonces aquí lo que les contaba, perspectiva cónica, con un punto de fuga, con 2 puntos de fuga. Eso yo puedo disponer la altura, verlo desde arriba, o verlo un poquito de frente, o verlo desde abajo.
Perspectiva axonométrica, perdón, aquí no he podido corregir eso porque estos documentos los hice hace rato y no encuentro los originales, entonces me toca buscarlos bien. Aquí es axonométrica, no axonométrica. Entonces, la perspectiva paralela oblicua o perspectiva cilíndrica oblicua es lo mismo, es que está dentro de las axonométricas. Esto es un dibujo axonométrico. ¿Sí? Este se llama militar, por la forma del dibujo. No vamos a verla mucho ni hacer ningún dibujo porque si no nos demoraríamos muchísimo. La otra, la perspectiva paralela oblicua o perspectiva cilíndrica oblicua, que son sinónimos, es una axonométrica caballera. ¿Sí? La diferencia entre los dos es que en la militar, el ángulo que forman los ejes, en este caso es 30 y 60, y aquí yo veo en tamaño real todo lo que está en la superior. ¿Sí? Y esto lo veo como reducido, los ejes de altura y de profundidad. En la caballera, yo veo en tamaño real lo que está al frente, o sea, veo X y Z, y veo reducido la profundidad. ¿Sí? Entonces aquí es al revés. Aquí veo en tamaño real X y la profundidad, y veo reducido la altura. Aquí veo en tamaño real X y la altura, y veo reducido la profundidad. La perspectiva paralela ortogonal, ¿sí? La diferencia entre las dos es que esas dos son oblicuas, o sea, el plano de proyección está oblicuo con la proyección, o sea, está formando un ángulo diferente a 90. El ortogonal forma un ángulo de 90 con la proyección, y entonces me permite, pues, este tipo de dibujo, que es el isométrico, el dimétrico y el trimétrico. ¿Listo? Entonces, estos son tipos de visualizaciones que yo tengo para esas proyecciones. La más utilizada, la isométrica, que es la que trabajamos aquí en clase. En este documento está una explicación de cómo hacer el cubo isométrico. ¿Listo? Entonces, ahorita lo revisamos con el dibujo que vamos a hacer. Esa sería la primera parte. Yo les dije que solo mirarán los dos primeros y los 4 primeros videos. No sé si ustedes lo pudieron hacer. En el canal. Entonces, yo aquí tenía geometría descriptiva 2. Qué pena, me falta el video. Geometría descriptiva 2, entonces hay una clase de dibujo isométrico donde vemos cómo hacer un dibujo isométrico, una clase de planimetría, que es lo que vamos a hacer ahorita, que es, tengo un poliedro ya dibujado aquí en isométrica, voy a pasarlo a las vistas y luego a hacer sus vistas principales. Tengo ya las vistas principales, ahora requiero unas auxiliares, entonces auxiliares, y tengo 3 tipos de auxiliares, que son de alzada, inclinadas y adyacentes a otra auxiliar. Hasta ahí les dije que miraran porque realmente, pues ponerlos a ver más videos, pues también sería muy largo, y esto pues lo podemos ver en estas 2 clases ahí como un poquito mejor explica. Pues no mejor explica porque igual aquí están largos los videos, pero pues como que podemos complementar lo que está en el video con lo que vemos aquí en la clase. ¿Quién vio los 4 videos? Sé que son largos, pero imagínense, es 1 hora y media, 2 horas, 2 horas, son 6 horas, 7 son 7 horas y media, 7 horas y media de vida. La idea es dejar esto ahí, pues es más fácil cuando uno ya vio la clase y obviamente se acuerda en qué parte del video y va uno al video. Cuando uno va a ver un video de 2 horas, uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Pero esos son largos es porque pues a veces preguntan, entonces ahí se muere la explicación. Pero yo les aconsejo que lo vean, ¿sí? Vean los videos para clase. Como todos contestaron que, perdón, no contestaron, entonces supongo que no los vieron. Bueno, perfecto, sí. No, bien. Lo que vamos a hacer hoy es casi hasta el 4, ¿sí? O sea, todo lo del 4. Pero si les pido es eso, o sea, pues, vean los videos, en un tiempito los sacan y los revisan. Lo ideal de ver los videos es tener un papel para irlo haciendo, para ir como repasando. Ver un video y no tener un papel ahí al lado, me parece que no serviría de mucho. Bueno, entonces, en el segundo documento, que son los principios que vamos a utilizar para representar un objeto, ¿listo? El primer principio, la proyección, ¿listo? Entonces, si yo tengo un plano, ¿cierto? En el papel y yo quiero proyectar lo que estoy viendo, entonces tengo 2 formas. O una proyección que sea de tipo cónica, como veíamos anteriormente, o una proyección paralela, ¿sí? La diferencia, pues, se observa en el dibujo, ¿sí?
que la proyección cónica parte de un foco, en este caso de un punto, y los rayos forman un cono. Este plano es el plano donde vamos a dibujar. ¿Qué pasa con la proyección cónica? Si usted coloca el plano aquí cerca al observador, pues como que el dibujo se va a ver más pequeño. Y si lo coloca lejos, aquí cerca al objeto, ahí parece como en tamaño real. Pero si ya lo coloca más lejos, el objeto como que se va agrandando. Entonces eso es lo que pasa con este tipo de dibujo. Pues no obedece a ninguna referencia técnica. ¿Qué es lo que pasa con la proyección paralela? Pues si ustedes ven, los rayos son paralelos al plano de dibujo. Si este plano de dibujo está aquí cerca al observador, se ve igual el dibujo. Si ese plano de dibujo está cerca al objeto, se ve igual. Si ese plano de dibujo está lejos, más allá del dibujo, pues se ve igual. Entonces ahí es donde hay que entender que ese plano, donde lo ubiquen ustedes, no va a afectar nada. Por eso es que hay unas cosas que en geometría descriptiva a veces uno cuando les explica, no, pero es que no importa si usted el plano lo coloca cerquita o más lejos o en otra hoja, ¿sí? Porque pues no lo afecta, no afecta en nada, o sea, no afecta en nada, y eso a veces lo que hace complejo entender los problemas de descriptiva es eso, que es que usted está moviendo un plano en el espacio y si el plano está utilizando una proyección ortogonal, pues obviamente no afecta en nada al dibujo, porque el dibujo va a quedar igual aquí, si lo pone aquí cerquita o si lo pone allá al lado del objeto o si lo pone más lejos del objeto, ¿listo? Entonces, ese es el sistema que vamos a utilizar, la proyección ortogonal. Ese sistema de proyección ortogonal nos permite, Gaspar Monge ideó un sistema de dibujo que pues, se llama sistema de Monge o el sistema diédrico, ¿sí? El sistema diédrico, ¿sí? Dice del griego di, dos, y edra, cara, dos caras. Quiere decir, él lo que dice es que, bueno, yo tengo un papel, ¿cierto? Y en ese papel yo quiero ver tres dimensiones. Tengo un papel 2D, ¿cómo hago para ver las tres dimensiones del objeto? Entonces, utilizando el sistema de proyección ortogonal, entonces sobre un plano frontal, proyecta unos puntos y sobre un plano horizontal, en este caso en la superior, proyecta los otros. Y en ese dos planos, él tiene tres dimensiones. Tiene X, tiene Y, perdón, tiene Z, tiene X y tiene Y, ¿sí? En este plano tiene X y Y y Z. Y en este plano tiene X y Y. Ahí están las tres dimensiones. Solamente con ese dibujo en dos planos, ya es un dibujo que yo puedo visualizar tres dimensiones, que esa es la ventaja del sistema diédrico, ¿sí? Entonces, esto lo que hace uno en el sistema diédrico es proyectar, desdobla uno los planos, ¿cierto? Y obtiene tres dimensiones, ¿sí? Entonces, en un dibujo que es 2D, yo estoy viendo las tres dimensiones, el ancho, la altura, la profundidad y el ancho, ¿sí? Ahí están las tres dimensiones, ancho, profundidad y altura. Bueno, la proyección diédrica me permite un dibujo que está en tres dimensiones, pues descomponerlo, ¿cierto? Proyectando sus puntos, proyectando sus líneas y proyectando los planos. Eso cuando estemos viendo las vistas, volvemos aquí a este pedacito. Entonces, lo primero es cómo yo dibujo una proyección isométrica. Entonces, vamos a dibujar ese poliedro que ustedes tienen ahí, lo vamos a dibujar en un papel. Por favor, siempre que estemos en esta clase, pues tener un papel, ¿no? Yo les había comentado que trabajar en grande, hojas cuarto de pliego, ¿sí? Es ideal para trabajar en esta clase, porque en esta clase pues siempre hacemos vistas, cogemos para un lado, cogemos para el otro. Entonces, entre más grande sea la hoja, mucho mejor. ¿Qué está en esta hoja? Pues como la explicación de lo que es una proyección isométrica, ¿sí? Y aquí, ¿cómo hago un dibujo isométrico? Utilizando las escuadras. Entonces, ¿qué escuadra vamos a utilizar? La escuadra de 30 grados, ¿sí? La que tiene 30 grados por este lado y un ángulo de 60 por este lado. Y con esa escuadra es que vamos a dibujar este dibujo isométrico. Vamos a hacer este dibujo isométrico. Aquí está la explicación de cómo se hace este dibujo. Bueno, entonces, una manera es trazar una línea. En este caso, esta línea va a ser nuestra línea Z. Esta va a ser nuestra línea X y esta va a ser nuestra línea Y. Y con esas tres dimensiones que tengo, pues voy a dibujar el cubo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer acá? Pues tener las medidas, saber que en X mide 88, que en la profundidad mide 52 y que en la altura mide 54. Entonces voy a dibujar, pues la ventaja de este ejercicio es que ya lo hice, ¿sí? O sea, ya está todo hecho, pero yo lo traté de ordenar acá como para que lo empecemos desde cero.
Y pues para que no rinda el tiempo, porque es que si me pongo a hacerlo todo desde cero, pues yo creo que esa clase de repasos pues se nos alarga mucho. Bueno, entonces vamos aquí, yo lo tenía aquí guardado. Voy a ordenar esto ahorita. Me falta por ordenar. Bueno, aquí tenía otras dimensiones, pero era porque utilicé una escala, porque la vez pasada la mayoría tenía hojas oficio, entonces esa medida no nos cabía en una hoja, en hoja oficio no nos cabe. ¿Por qué? Si yo, pues digo, todo el ejercicio, ¿no? Pues el dibujo sí, pero de pronto todo el ejercicio no nos cabe en una hoja oficio. Es, tocaría trabajar muy ordenado. Entonces aquí tenemos dos opciones. Trabajar con una escala, ¿cierto? Una escala es un sistema ahí que me permite, aquí la escala. Entonces la escala me permite a mí, pues, dibujar en un papel todo lo que yo veo, ¿sí? Así no me quepa en el papel, ¿sí? Si yo veo un edificio, yo lo puedo dibujar en el papel. ¿Qué tengo que hacer? Una escala de reducción. Si yo veo una joya que me gustó y la quiero dibujar en un papel, pues la puedo utilizar una escala de ampliación. Entonces, si yo voy a trabajar mi dibujo con la medida que yo tengo, entonces generalmente se especifica en el plano que la escala es 1, 1. ¿Sí? Quiere decir que lo que está dibujado en el plano es igual a lo que está al objeto en realidad. ¿Sí? Entonces, si utilizo una escala de ampliación, entonces quiere decir que necesito hacer en el papel algo más grande de lo que en realidad es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero dibujar un sheet, no sé, una joya o cositas esas pequeñitas, un tornillo, ¿cierto? Necesito ampliarlo, pues entonces utilizo una escala de ampliación. Entonces se especifica así, 2, 1. Sí, las veces que lo esté ampliando. Entonces, por ejemplo, si yo coloco bueno, yo coloco, es una palabra que precisamente estaban diciendo que esa palabra debería uno no mencionarla tanto. Si yo escribo 2, 1 en el rótulo de mi plancha, quiere decir que lo que está dibujado ahí es 2 veces más grande de lo que es en realidad. Si está 5, 1, entonces es 5 veces más grande de lo que está en realidad. Y si yo necesito reducción. Profe, disculpe, ¿Sí? pero ¿sería 2 veces en centímetro o en milímetro o 5 veces en centímetro? Si usted escoge un sistema de medida, entonces, por ejemplo, si usted dice, bueno, voy a trabajar en milímetros, la escala que utiliza siempre es milímetros. Si es centímetros, siempre es centímetros, ¿sí? Entonces, en ese caso, le da lo mismo, porque si usted dice, mide 54 centímetros, perdón, 54 milímetros, ¿cierto? Y voy a hacerlo 2 veces más grande, pues multiplico esa medida por 2. O sea, en el papel va a quedar, digamos, de 10.8, ¿cierto? Esa medida. Pero si usted lo mide en milímetros, lo mismo. O sea, si dice 50, pues ¿cuánto va a ir en el papel? 108. ¿Sí? Entonces da lo mismo. Lo que pasa es que toca especificar, siempre se especifica. De pronto eso es algo que pues tenemos que, pues ya, yo asumo que de pronto ustedes lo conocen porque, pues como ya tuvieron una clase, pues también, yo creo que es, bueno, menos Arduino porque Edwin no había empezado, pero digamos, en el rótulo de la plancha, yo siempre hay unas cosas que debo especificar, o sea, obviamente debo especificar mi nombre, el proyecto, todo eso, pero yo debo especificar en la plancha. La escala es importante, especificar las unidades a las que estoy trabajando, especificar cuántos planos son los que estoy entregando. Bueno, hay varias cositas, pero sobre todo estas dos, ¿sí? ¿A qué escala estoy trabajando y a qué unidades estoy trabajando? ¿En qué unidades estoy trabajando? Entonces yo en el rótulo del plancha siempre coloco unidades, milímetros, unidades, centímetros, porque sí, exacto, es como preguntan ahí. Si yo veo y mido ¿en qué?
en mi plancha, ¿cierto? Voy y mido y no sé en qué unidad se está trabajando, si está trabajando en milímetros, si está trabajando en pulgadas, si está trabajando en centímetros, pues no sé qué. Sí, yo tengo que primero especificar qué unidad estoy trabajando. Entonces, en ese caso, pues podemos trabajar, yo siempre trabajo en milímetros, en esas cositas así como pequeñas. La escala, entonces, si la escala es de reducción, entonces el factor es al revés. 1, 2, 5, 1, por ejemplo. Bueno, hay varias escalas. Hay 1, 2, hay 1.25, o sea, hay una que es una de 1.125 en arquitectura. Hay una de 1.5, 1.10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el dibujo que está en la plancha está 5 veces más pequeño que en lo que en realidad es. ¿Y esto? Entonces, yo puedo utilizar una escala en este caso para el ejercicio que vamos a hacer. ¿Qué escala sería ideal? Pues reducirlo, porque pues no lo vamos a agrandar, porque si no nos cabe un oficio con la medida real, pues obviamente con una escala de ampliación no menos. Entonces, si necesitan, están trabajando en hojas muy pequeñas, lo pueden hacer de la medida reducida. Si están trabajando en hojas muy grandes, pues la medida ampliada. Entonces, quiero saber en qué medida vamos a trabajar para pues, que yo cuando tome las medidas acá sean las que son. Entonces, yo preferiría trabajar en las medidas reales por ahora. Entonces, este dibujo de acá, entonces voy a cambiar las medidas. Va a ser de 88 milímetros por 52 milímetros por 54 milímetros, ¿sí? O 8.8 por 5.2 por 5.4 centímetros. Vamos a trabajar en milímetros. Entonces vamos a hacerlo de esa medida. Le voy a separar estas dos cositas. Como ya lo tengo acá, pues también, pero voy a poner esta otra capa acá. Ese sería el cubo. Isométrica. Vamos a quitarla esta isométrica. Bueno. Listo. Entonces, voy a buscar que se me hicieron las escuadras. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta escuadra, ¿cierto? Vamos a trabajar con esta escuadra. Vamos a hacer este dibujo. Siguiendo las indicaciones que me dan acá, ¿sí? Las indicaciones que me dan acá, que pues puedo trazar primero la altura, después puedo trazar esta, después puedo trazar la otra a 30 y listo, ya con eso construyo. Entonces, tenemos que estas son las medidas. Entonces vamos a trazar el cubo isométrico, listo. Entonces vamos aquí al programa, voy a utilizar esta escuadra, ¿cierto? Yo aquí pues la ventaja, a veces ventaja y a veces desventaja es que pues puedo trabajar más rápido en ciertas cosas, en otras como más, parece como más lento. Bueno, ustedes en su papel van a trazar la medida de altura. ¿Cuánto es la medida de altura? 5.4. Bueno, 5.4, ¿cierto? Entonces, yo aquí utilizo una herramienta que es la línea. La puedo tomar desde aquí, ¿cierto? Ah, bueno, espera un momentico, voy a crear una capita para esto, porque si no, se me va todo aquí. Vamos a trabajar en la clase de hoy, ¿qué es? 3 de agosto. 3 de agosto es hoy, sí. Bueno, listo. Vamos a trabajar ahí como para... Listo, entonces voy a trazar una línea en cualquier... Bueno, ¿qué les aconsejo en el papel? ¿Están trabajando papel pequeño al fin o grande? ¿Tienen todos un papel pequeño o Por ejemplo, yo estoy trabajando en oficio. en oficio? Y bueno, el problema de oficio Sí, es que no nos va a señor, caber. en oficio. Bueno, pero igual, bueno, es que, a ver, una hojita oficio, igual, sí. Bueno, les recomiendo, ¿verdad? Trabajar en cuartos para no tener como problemas de espacio. Porque es que una hoja oficio
Bueno, la medida de un hoja oficio, ¿cuál es? Un hoja oficio es, aquí en Colombia un oficio es de 33 por 215 más o menos. Ah, no, es 21,5, sí, 215, 21,5. Bueno, eso es como, pero me la agrando acá. 33. Listo, eso es una hoja oficio. Por ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer, yo creo que nos cabe, voy a visualizarlo para que vean lo que vamos a hacer. Más o menos es todo esto. ¿Sí? Entonces esas proyecciones, pues bueno, obviamente si yo tengo la hoja al final, pues yo como que puedo meter todo ahí, pero es como imposible, ¿sí? Entonces, pero bueno, igual uno a veces en descriptiva hace unos truquitos. Por ejemplo, aquí uno dobla la mitad de la hoja y continúa en la parte de atrás. Uno dobla la hoja y continúa en la parte de atrás. Pero le recomiendo trabajar como en cuartos, ahí ya no hay problema. Entonces, para mirar bien ese ejercicio, entonces vamos a trabajar en qué parte de la hoja, en esta parte de la hoja, aquí. En la parte inferior izquierda vamos a dibujar la isométrica y aquí en toda esta parte vamos a dejar espacio para las vistas. Bueno, entonces vamos a, si ven la hoja ahí, entonces vamos a empezar a hacer el dibujo acá, en esta parte, en esta parte de la hoja. Bueno, entonces yo no la dejo ahí porque es que me estorba ahí ¿para qué? Bueno, voy a ver si la dejo aquí y la bloqueo. Profe, entonces, ¿qué tipo de hoja sirve? Yo le recomiendo un cuarto. Trabajar en hojas grandes, un cuarto de pliego, por ejemplo. Porque es que un cuarto de pliego, si usted pone la medida de un cuarto de pliego, ¿cuánto mide un cuarto de pliego? Un cuarto de pliego tiene de ancho, tiene 500 y de altura tiene 35, ¿sí? O sea, tiene 50 por 35, ¿sí? Entonces es una hoja así de grande, ¿sí? Entonces, mire, pues ahí como que nos cabe más cositas, entonces ya como que no hay problema de espacio. Pero si quisiera hacer este dibujo, pues lo puedo hacer ahí como centrado y queda todo ese espacio para trabajar. Entonces, en un cuarto está bien, o en un octavo. Por ejemplo, un octavo mide, pues me diría la mitad, ¿no? Un octavo mide, ¿cuánto es que mide el octavo? El octavo mide la mitad de este, ¿cierto? 250, ¿no? Un octavo mide 200, o sea, mide 25 por 35. Entonces, si lo coloco horizontal, en un octavo quedaría penitas, ¿sí? Y uno puede comprar octavos en la panadería, en la papelería. Entonces, un octavo también puede trabajar. Un octavo es una hoja que me parece, pues, un poquito más grande que la oficio. Es como más cuadradita. Es un poquito nomás más grande. Pero ahí con ese poquito, pues, ya sirve. Entonces, puede ser un octavo. No, A4, César, son muy pequeñas. ¿Quién les dijo A4? ¿Yo les dije A4? A4 es incluso más pequeña que una carta. O es casi igual no, es más pequeña. De altura es más pequeña. Sí, A4 es muy pequeñito. Yo les había dicho que A4 no me acuerdo. Yo A4 casi nunca utilizo. Un cuarto de pliego. Sí, un cuarto de pliego. A4 es diferente, sí. A4 es un formato, ¿no? Formatos A4. Yo lo tengo acá. Aquí en las hojitas. A ver, mira. Yo lo tengo aquí dibujaditos. Aquí los tengo por acá. Bueno, por ahí los tenía. Mira, aquí están. Ay, espera. Se me va el zoom para allá. Mira, aquí están. Estos son los formatos de dibujo que hay. Bueno, hay un formato web, pero el más utilizado aquí en Colombia es el formato A. Entonces, mire, aquí dice, leather es carta. Este es el A4. Se ve que el A4 es un poquito más grande. ¿Sí? El A4, acá. El legal en Estados Unidos es como el oficio en Colombia, pero el legal en Estados Unidos es más largo. El oficio en Colombia mide 33 por esta medida. El legal realmente es este, 35. Y aquí están los formatos, mire. El A0 es este grandote. El A1 sería la mitad. A2, A3, A5, A4. Entonces, cuando uno va a la papelería, pues aquí en Colombia uno consigue pliegos. ¿Cierto? Entonces, me dicen, denme un pliego de papel.
¿Sí? ¿Y cuánto mide el pliego en Colombia? El pliego mide 1000, o sea, mide 100 centímetros, 1000 por 700, ¿cierto? Ese es como un pliego. Vamos por acá. Ese es un pliego. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo dividir ese pliego en 8 y pues tengo 8 hojitas para trabajar. O dividirlo en 4. Sí, pero es que el A1, claro, el A1 sería pero pocas papelerías venden esos formatos, César. Pocas. Sí, tiene que ser papelerías muy, muy técnicas. Sí, bueno, exacto, no nos compliquemos con eso, sí, lo pueden hacer en otra hoja. Lo que pasa es que, pues, para que les quede todo en la misma hoja. Pero sí, igual, podemos hacer la isométrica en una y la vista en otra. Pero, si quieren, este yo creo que les cabe perfecto si empezamos aquí en una esquinita. ¿Listo? Aquí en esa esquinita hacemos el dibujo y aquí hacemos las vistas. ¿Listo? Si tienen oficio, no se preocupen. Si tienen octavo, lo mismo, háganlo ahí en un pedacito acá y dejan ese espacio para las vistas. Bueno, no nos compliquemos ahí. Entonces vamos a empezar en el lado izquierdo voy a bloquear esta hojita. Bueno, entonces voy a traer mi escuadra. Tengo aquí la hoja. Voy a ponerla más clarita. Ahora tengo aquí mi hoja, ¿cierto? Y entonces tiene de altura, ¿cuánto era? Ahora se me olvidó. 5.4 o 54. Y entonces lo que yo hago aquí con esta escuadra es, como yo voy a hacer, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer unos ejes, ¿cierto? Yo voy a hacer un eje así. Yo voy a hacer un eje así, ¿cierto? Que sería Z. Yo voy a hacer un eje hacia allá, que sería Y. Y yo voy a hacer un eje hacia allá, que sería X, ¿cierto? Entonces, mire que esta esquina de acá, pues es la que me va a ubicar dónde va a quedar como el cubo, ¿cierto? Porque después cuando yo complete el cubo, pues lo voy a completar acá, ¿cierto? Voy a completar esto, voy a completar esta parte y esta. ¿Sí? Entonces, este punto central es el que me indica dónde va a quedar. Entonces, ese es el punto para que no se lo traten de poner no tan abajo en la hoja ni tan hacia este lado, porque igual hay que hacer todo eso. Bueno, entonces esa es la línea que yo voy a hacer. Me quedaron unas cositas por ahí. Bueno, entonces voy a trazar la línea. De 54. 2, 3, 4, 5, 54. ¿Listo? Esa va a ser mi primera altura. ¿Cuál es la idea de eso? Pues que esa línea esté alineada pues, con la hoja. ¿Sí? Que esté paralela a un filo de la hoja y que esté pues, perpendicular al otro filo. Entonces vamos a coger la escuadra y la vamos a girar. Pero entonces aquí yo les sugiero que utilicen la otra escuadra. La escuadra que es de 45, que es la otra que tienen ustedes ahí. Para que esta pues les tenga un apoyo. Entonces uno lo que hace a veces es, apenas traza apenas uno la traza, ¿cierto? Apenas uno traza esta, pone uno esta aquí, ¿sí? Uno abajo, como para ya dejar esta línea horizontal, dejarla perpendicular con la línea con la que acabé de hacer, ¿cierto? Entonces, antes de mover la otra escuadra, ¿cierto? Entonces yo pongo esta aquí para que me sirva de guía, ¿cierto? Entonces, para que me sirva de guía y apoyar la otra, ¿listo? Entonces trazo esa y pongo esta aquí como de guía para que esté alineada con la horizontal. Y luego sí volteo esta escuadra, ¿cierto? Y aquí, pues, pueden ubicarla en cualquier parte de la escuadra. Yo la voy a ubicar al principio, pero ustedes la pueden poner entonces, como para que vean la medida que es, ¿cierto? Entonces, esa escuadra, ¿sí? Cuando yo la alinee, debe tener aquí esta de guía, ¿sí? O sea, está como de base, como para que aquí haya este ángulo de acá. ¿Qué ángulo debe existir
entre esta línea y la que voy a hacer. Bueno, entonces yo voy a hacer acá esta línea. Entonces esta va a ser mi X, esta va a ser el 88. Entonces esta la voy a hacer saliendo desde ese puntico. Voy a tener 40, 60, 70, 88. ¿Sí? 88. ¿Qué ángulo debe haber entre esta línea y esta línea? Si yo me diera el ángulo externo, aquí debe haber 120 grados. Es un ángulo de 120. Este ángulo entre esta línea y esta línea. O sea, si yo colocara una escuadra de medir ángulos, que es esta. ¿Sí? Entonces, si yo alineo esta escuadra, ¿sí? Con esa línea y veo qué ángulo hay acá, ¿sí? Entonces acá hay 10, 30, 90, 100, 110, 120. Voy a ver ahí, si lo ubico bien ahí. 120 grados. Entonces ese es el ángulo que debe haber entre esta línea y esta línea. ¿Sí? ¿Qué lo hago con esta escuadra? Con la escuadra de 30. Y luego, ¿qué pueden hacer? Bueno, yo lo que hago a veces es voltear esta escuadra. Eso se llama como reflejar la escuadra. Reflejar la escuadra es como voltearla así, ¿cierto? Así. Entonces, que también esta escuadra de acá me sirva como de guía para apoyar la otra escuadra. Y aquí debo medir 52, ¿cierto? Entonces, puedo medir desde cualquier número de que pues, ustedes no se confundan en la medida, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, coloco este punto acá, este 4 acá, lo puedo colocar acá y trazo este punto desde aquí. Y acá es ¿cuánto? 52. Entonces acá hay 10, 20, 30, 40, 50, 52. ¿Sí? Entonces ahí están los tres ejes. La isométrica tiene la particularidad que este ángulo de 120, 120 y 120, los tres ángulos son iguales. Los tres ángulos entre los ejes son iguales. Acá hay 120, acá hay 120 y acá hay 120. ¿Listo? Bueno, entonces, si yo ya tengo las medidas acá especificadas, yo ya tengo aquí la altura, 54, 88, 52, ¿cierto? 52, ¿qué tiene este? Sí. Utilizando esta escuadra, pues puedo trazar unas líneas ahí como para, sí, por ejemplo, entonces usted, pero teniendo siempre como respaldo aquí, o sea, por ejemplo, yo coloco esta escuadra aquí, la alineo con esto y después esta línea de acá, pues obviamente tiene que tener la misma alineación. Y aquí voy a trazar la otra línea. Aquí voy a trazar la otra línea que va a medir 52, ¿cierto? Y luego puedo voltear esta escuadra otra vez, hacerla como, ¿sí? Y esta línea de acá, pues tengo que ponerla acá. Entonces esa línea va a ir ahí en 50, o sea, ahí va a ir 88. 88 de tener esa línea. Ahí. ¿Sí? Entonces ahí, pues con lo bueno de esto es que ya ahí yo voy cortando las líneas. ¿Sí? Esta la volteo. ¿Sí? Acá, aquí esta parte, ¿sí? Debe también estar a 30. Entonces, si yo arrastro esto, pues debe estar acá. Debe tener la misma medida ahí. Aquí me toca acercarme a esto porque este mouse que tengo no está muy preciso y el preciso se me dañó. ¿Sí? Entonces esta es la misma acá y es la misma acá. Sí, ese mouse se salta un poquito. Conseguirlo más preciso. ¿Sí? Entonces eso lo van a hacer ustedes con la escuadra, pero la ventaja que yo tengo esto acá de dibujo es que pues, puedo trazar esto. Entonces, nuestro cubo o nuestra caja, en este caso, porque esta es una caja isométrica, va a quedar así. ¿Con qué vamos a hacer eso? Con 2H.
con un no lo vamos a retener mucho porque pues después tenemos que borrar. Entonces nuestra caja debe quedar así. Si ve que queda como, yo tengo que tener en cuenta que esta medida era muy larga, entonces si yo dejo esto ahí muy abajo, de pronto me va a quedar muy abajo. Entonces, les voy a recomendar que esta partecita de acá, pues yo puedo hacer esto aquí, ustedes no lo pueden hacer allá. Que cuando estás en este punto de aquí, con respecto a si tenemos una hoja oficio, que este puntico de acá esté a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9. Este puntico de acá. Para que les quede bien en la hojita, ¿sí? A 9 desde el filo de la hoja más o menos, ¿sí? Que esté ahí a 9. O sea, este puntico de acá, de cruce. Para que nos quede ahí como en la esquinita de la hoja. Recuerden que está en nuestra hoja, entonces, para que quede ahí. Estamos trabajando medidas bastante grandes. Y para que no nos quede tan hacia allá, podemos tomar una medida acá que sea desde aquí, desde el filo de la hoja hasta allá. Mire, más o menos 6 centímetros. Vamos a ponerlo bien contra la esquina. Sí, me refiero a este puntico de acá, el centro. Entonces, este centro de acá lo ubicamos a 6 de acá y a 9 de la parte de abajo, para que nos quede ahí en toda la esquinita de la hoja oficio. ¿Listo? Bueno. Después voy a hacer la figura. De la figura que debo tener claro. Pues yo tengo el modelo, entonces ustedes van a tomar las medidas que necesitan. Ustedes deben buscar en la caja, en la cajita esta, cuáles son las medidas como más fáciles de obtener. Entonces, las medidas que son más fáciles de obtener, pues es las que mido sobre X, la medida que tomo sobre la altura o la medida que tomo sobre el ancho, ¿cierto? Entonces, esas son como las fáciles de obtener para poder obtener esta caída acá, ¿sí? Entonces, yo tengo que tomar muy bien estas medidas de altura. Entonces, voy a explicarles ahí cómo podemos sacar fácilmente este dibujo. Entonces, la primera medida que yo llevaría, que yo tomaría ahí en este bolígrafo sería, bueno, ¿cuánto mide esta? ¿Cierto? Aquí dice que mide 50. Entonces, esto debe medir 38, ¿no? Entonces, acá este punto está a 50. ¿Esto cuánto mide? Esto mide 32, ¿cierto? Y si esto mide 52, quiere decir que esto está a 20. Entonces, podemos sacar este punto de aquí, de abajo por construcción. Entonces, ustedes con su escuadra van y toman esas medidas sobre el dibujo. ¿Listo? Sobre el dibujo. Entonces, la primera medida que toman es esta medida de 50. Se ubican su escuadra alineada con su... ¿Yo qué voy a hacer aquí? Mira, la ventaja de todos estos dibujos acá es que voy a cambiarle el trazado, que quede más delgadito, ¿sí? Que quede como más clarito, para que me quede como más fácil para que ustedes visualicen. Bueno, ¿sí? Ahí. Ya no se ve tan retenido. Así nos debe quedar con un 2H, sin reteñir. Entonces ahora sí voy a tomar las medidas. Voy a tomar 50. Entonces la medida de 50, voy a ubicar mi escuadra aquí en esta esquina. ¿Sí? Ahí voy a trazar una línea que va a medir, una línea acá, desde esta esquina que va a medir 50. ¿Sí? Ahí. Esa la voy a colocar, voy a poner el color rojo para que la vean y un poquito más gruesa. Entonces ahí está, esa línea es la de 50. A mí me queda un poquito montada por la escuadra, pero... Bueno, 50 ahí sobre la línea. La otra medida, esta de 32. Entonces, bueno, voy a voltear mi escuadra. Voy a voltear mi escuadra. Voy a tomar en esta esquina a 30 grados. Y
32. Que es un poquito corrido el dibujo. 10, 20, 30, 32. Y voy a también hacerla igual que esta. Bueno, entonces ya tengo esta y esta. Yo que debo observar en el poliedro, que esta línea, ¿cierto? Que yo veo aquí, esta línea de aquí, es paralela a esta, ¿sí? Y que esta línea es paralela a esta, si no hay, o sea, que esta medida de aquí de 20 se mantiene aquí 20, o sea, si yo aquí tengo aquí 20 atrás, aquí tengo 20. Esa es la manera de saber que es paralela, o sea, que la misma medida se mantiene aquí adelante y aquí atrás. Si de pronto aquí tuviera 20 y aquí 25, entonces esta línea no iría paralela. Entonces yo sé que acá hay 20, aquí también hay 20. Entonces, aquí si yo reviso, aquí deben quedarme 20, ¿sí? Ahí hay 20, y es 20. Entonces, esos 20 que hay acá, yo podría tomarlos también acá, ¿sí? Entonces, yo estoy midiendo sobre el piso, todo lo que es el piso. O sea, este plano, todo está sobre el piso. Entonces, esos 20 que están acá, yo los estoy tomando sobre la medida del piso. Es esa línea, que esos 20 que yo trazara acá, es como que si yo los trazara acá, ¿sí? Eso es lo de la proyección. Estamos trabajando proyección paralela. Entonces, si acá hay 20, y yo digo que acá hay 20, hasta aquí, ¿cierto? Acá hay 20. Esos 20 se deben mantener acá. O sea, es como si yo tuviera esta línea aquí. ¿Sí? Como si yo pasara esa línea allá atrás y tuviera 20 allá atrás. ¿Sí? 20. Esa va paralela. Entonces, si aquí, esto se llama, esta línea es paralela a esta. Son paralelas, tienen la misma inclinación. Tienen la misma inclinación de la escuadra. Entonces, ustedes con su escuadra lo que hacen es eso. Entonces, trazan estas dos medidas, ponen una escuadra de apoyo acá, ponen esta escuadra aquí encima y lo que hacen es mover la escuadra, o sea, como desplazarla sobre la otra. Así que esta sirva como si esto fuera un riel. Entonces aquí trazan esta línea, la toman la medida, desplazan a esta escuadra, trazan esta línea acá porque va paralela y aquí toman los 20. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Lógicamente, esta punta de acá y esta punta de acá pues van a ir unidas por una línea que va así, ¿cierto? Que sería paralela a esta. Bueno, ahí tendríamos la parte de abajo y no es sino venir esta línea. La otra medida que podemos tomar, esas alturas. Entonces yo aquí puedo decir, bueno, ¿cuánto tiene esto? Entonces cogen su escuadra, ustedes tienen el modelo. Ustedes dicen, bueno, voy a medir cuánto tiene esto de aquí hasta acá. Ay, aquí me toca tomar una vertical, porque estoy en 3 dimensiones. De aquí hasta acá, ¿cuánto mide? No, me toca tomarla porque es como es un programa, me toca tomarla aquí, sobre el lapso. Porque es que al verlo ahí en 3, el programa se confunde. De aquí a aquí, ¿cuánto hay? ¿Sí? 16. Entonces, esa altura yo la tomo sobre el modelo que ustedes tienen. Ahí hay 16. Entonces aquí pueden completar este cubo. ¿Cuánto es esta altura de aquí a acá? ¿Sí? ¿Sí? Ustedes la podrían tomar, pero hay una manera como fácil de pronto de hacer esto. ¿Sí? Digamos, este dibujo, unas curvas acá. Voy a hacerle aquí a completarle aquí el cubo un momentico. Si yo tengo esta línea acá, y tengo esta línea allá. Bueno, si ven que allá este pedacito, esta altura, este punto es más alto que este, sí se ve obvio. Esta esquina es más alta. Esta altura, esa es la altura como total, que es la que tiene nuestro objeto, que es 54. Y desde aquí hay como un corte hasta que llega a este plano inclinado. Entonces yo, por ejemplo, podría, sobre su modelo, ustedes podrían, por ejemplo, tomar una medida que es de aquí, acá, ¿cuánto hay, cierto? De ahí hasta ahí, ¿sí? Entonces, esa medida de aquí hasta esta esquina, ahí.
40. Usted lo podría medir sobre su modelo, ¿cierto? Desde esta esquina, esta es como si estuviera tomado desde acá. Espera. ¿Sí? Como si estuviera tomado desde esta esquina a esta esquina del cubo. ¿Sí? Hay 40. Entonces, por ejemplo, esa medida que sería la que va aquí arriba, 40, me permite determinar este punto, esta altura. ¿Sí? Que es la misma de acá, esta. Me permite determinar dónde está ese punto. Y con ese punto podemos sacar esa parte de allá. También, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, usted me dice, bueno, pero entonces tomamos esta altura de acá, ¿cuánto es? Entonces, esta altura de aquí hasta acá. Es que en altura sí me toca tomarla en el eje de altura. Esta altura de acá, de aquí hasta acá, es 46. Entonces, por ejemplo, esa medida de 46, yo la podría trasladar acá. Entonces, voy a voltear la escuadra, voy a poner la vertical. Y me voy con este punto. Y trazo desde esta esquina 40, 45, 46. 45, 46. Este mouse tiene una, ¿cómo se llama eso? La resolución del mouse es muy bajita, entonces a veces como que se salta de un lado a otro. No hay como una resolución intermedia. Bueno, ahí para dejarlo más exacto. ¿Sí? Esa línea 46 es esta. ¿Sí? 46. Entonces yo la tomo sobre la altura. Esa medida, ustedes ven, esa va paralela a las alturas, ¿sí? A las que van en Z. Entonces, yo las medidas que estoy pasando del objeto allá son las medidas que están alineadas con los ejes principales. Ustedes se dan cuenta, yo aquí tomé la medida, la que va alineada con X. Aquí tomé la medida, la que va alineada con Y. Aquí tomé la medida, la que va alineada con Z. ¿Sí? Entonces, al estar alineadas, ¿sí? Pues tienen medida real. Entonces, por eso es que yo puedo pasar esas medidas, las puedo pasar allá. Por ejemplo, si yo tomara con mi escuadra y midiera, aunque aquí no me saldría la medida, pero eso me sale. Por ejemplo, si yo tomo con mi escuadra esta medida de acá, es que no se alinea ahí. No, es que me toca tomarla sobre el dibujo. Esta medida así, que no está ni paralela a X, ni paralela a Y, ni paralela a Z, no es una medida real. O sea, esta medida no la podría pasar al dibujo. Yo siempre paso al dibujo las medidas que están alineadas con los ejes principales. Y con esas es que construyo el dibujo. Entonces, aquí ya construí X, construí esta en Y, construí esta en Z. O sea, ya tenemos este punto acá, ¿sí? Este punto aquí. ¿Y qué podemos hacer? Entonces, si ustedes ven, esta distancia de aquí abajo es la misma de aquí arriba. O sea, estos 20 que tengo aquí abajo son estos mismos 20 que yo tengo aquí arriba. Entonces, ustedes podrían coger una escuadra y tomar estos 20 que están acá. ¿Sí? Estos 20 que hay acá, pues son los mismos 20 que hay aquí arriba. ¿Sí? Entonces, cogen una escuadra. ¿Cómo van a trazar la línea? Pues paralela a la profundidad. Otra vez lo mismo. Si yo aquí tengo que, otra manera de coger la escuadra es así, por este lado. Casi siempre trabajamos por el lado de los números, pero también la puedo utilizar, trabajar por este lado, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, esta está paralela. Entonces, lo que hacen ustedes es que ponen su escuadra aquí abajo, la mueven hasta que coincida con este punto y aquí trazamos la 20. ¿Cuánto tiene que medir esto? 20, igual que esta aquí abajo, 20. Los dos miden 20. Este carajo mouse. ¿Listo? O sea que si yo trazara una línea acá vertical, tiene que coincidir así. Que el mouse. Este mouse se salta de un punto a otro y no. Ahí. Me toca hacer zoom. ¿Sí? Entonces ya tendríamos construido esta parte. ¿Y cuál es?
¿Y qué nos permite este punto? Sacar esta inclinación, que es la inclinación que obtenemos. Entonces, aquí obteníamos que esto era 16. Entonces, bueno, y toman con su escuadra esa altura, 16. Aquí ubiquen la escuadra. ¿Sí? La ponen aquí en este punto. Trazan desde acá. 1, 15, 16. ¿16? ¿Sí? Estos 16 es esta altura. Estos 16 es esta altura de acá. ¿Sí? 16. Entonces la trazamos aquí. ¿Sobre qué eje? Sobre el eje Z. ¿Sí? Está paralela a Z. Eso quiere decir que si aquí mide 16, aquí voy a poner otra que mide 16. Entonces lo que hacen es que ubican su escuadra acá y luego la corren con la escuadra abajo y ubican esta otra línea, también a 16. Acá. ¿Sí? O sea, esta y esta son iguales. Si yo pongo mi escuadra a 30 grados, yo aquí mi amor es más girar esas escuadras porque no tiene un ajuste de grados. Sería más chévere, pero el programa no lo tiene. ¿Sí? Entonces aquí está a 30 grados. Entonces si yo mido esto aquí, aquí también deben coincidir. ¿Sí? Entonces esta línea que yo tengo aquí abajo, pues la tengo que tener aquí arriba igualita. ¿Sí? 20. Entonces ahí ya formo esa cara, que es esta de aquí. ¿Listo? Entonces ya puedo unir este punto, este de aquí, con este de aquí. Entonces ahí sí es, si ustedes miden en su modelo, ¿cuánto miden su modelo? Lo miden con la escuadra de esta esquina acá. Y luego quieren pasar esa medida acá, no les va a dar la medida. O sea, ustedes se van a dar cuenta que no, la medida que toman en su modelo, si la toman de aquí hasta acá y luego la van a pasar al dibujo, les da más largo, por ejemplo, creo que la real. ¿Por qué? Porque no es una línea que esté alineada con los ejes principales o que esté alineada con algún plano. O sea, tenemos una medida que no es real ahí. Las medidas que pasamos reales son las que están alineadas con X, con Y o con Z. Entonces, ¿aquí qué hacen? Aquí van a trazar una línea, ¿sí?, que va a unir estos dos puntos. ¿Sí? Aquí, estos dos puntos, ¿cierto? Aquí. Estos dos puntos, ¿sí? Aquí, este punto de acá que va acá y acá. Entonces aquí sí la trazamos bien, ponemos la escuadra, alineamos bien los dos punticos. ¿Qué se espera? Voy a acercar mucho el mouse para girarla que no me... Sí, entonces ahí ya voy a trazar. Pero ¿por qué la voy a trazar más largo? Pues es para hacer una cosita acá. Entonces, por ejemplo, yo voy a trazar una línea que va a unir este punto y este punto, ¿cierto? Sí, pero no sé de dónde termina esa línea, ¿cierto? Si ustedes la miden, bueno, la línea termina acá, perdón, sí, pero digo, ¿hasta qué punto debe subir? Debe subir hasta este punto que nosotros vemos acá, ¿cierto? Este pedacito aquí. Entonces, como yo ya tengo la inclinación, ¿sí? Porque es que yo eso lo hice para obtener la inclinación de esta línea, porque es que ese es un plano, que ustedes ven, este es un plano como que va inclinado. Esta línea son paralelas. Entonces yo tengo que obtener cuál es la inclinación de ese plano. Entonces ya tengo esta línea acá, ¿cierto? Esta línea de acá me indica la inclinación. O sea, si yo trasladara esta línea tal cual acá, ¿cierto? Y si yo trasladara esta línea tal cual acá, a este puntico, ¿sí? Sí, esas líneas, las tres son paralelas. Entonces, por eso es que tengo que hallar
este punto. Como les decía ahorita, con la medida de 40 de atrás, también hubiera salido. ¿Qué hubieran hecho? Hubieran tomado los 40 aquí atrás, aquí debe haber 40. Ya tenemos este punto y trazamos esta línea. Y esta línea pues son paralelas. Entonces obteníamos esta altura también. O sea, este punto lo debemos obtener con las medidas sobre los ejes. ¿Sí? Entonces aquí, esta línea me sirve como para saber cuál es la inclinación que va a tener esta y cuál es la inclinación que va a tener esta. Entonces, como yo sé que esta inclinación es igual a esta, entonces lo que hago es mover la escuadra que quede paralela a esta y trazo esta línea. Entonces ya obteniendo ese punto acá, ¿qué es lo que debo hacer ahí? Entonces voy a trazar una línea allá a 30 grados, porque esa también es paralela. Entonces ubican su escuadra paralela a 30 grados. La ubiquen en ese punto que hallamos acá. Y aquí en ese punto, voy a acercar un poquito para que no me quede tan lejos. ¿Sí? Aquí, de aquí a acá, alineado acá, ¿cierto? Aquí hasta este punto. Ah, carajo. Voy a cambiar el mouse porque está muy cansón. Bueno, ¿sí? Entonces, esa línea de acá es esta línea de acá. ¿Que hay otra manera de encontrar este punto? Sí, tomando los 40 que les decía aquí atrás. 40, aquí hay 40, entonces aquí debe haber 40. Bueno, entonces esa es la manera de construir este modelo. Ya aquí pues tomamos esta otra altura, ¿cierto? Que es la de acá. Esta de aquí. Ah, bueno, me toca en la vista de altura. ¿Sí? Ahí mide eso 34. 34 mide. Entonces esos 34 los voy a tomar aquí atrás. Y ya tengo la altura de aquí atrás. Treinta y uno, 32, 33, 34. Y como ya habíamos obtenido este punto acá, ¿cierto? Este punto de acá, este punto lo obtuvimos por construcción, ¿no? Al trazar esta línea acá, de aquí a acá es donde va a ir una línea. Aquí, este punto de acá me permite trazar esta línea acá, ¿cierto? Y ahí ya completamos como el resto que falta. Bueno, eso es lo primero. Como estamos en el repaso, pues vamos a terminar de hacer este modelito y pues contestamos ahí algunas preguntitas. Entonces, como ya lo tengo completo, entonces lo voy a completar para que si tienen alguna pregunta la hagan. Entonces desde este punto de acá lo hallamos, entonces aquí es donde voy a trazar esta otra de acá. Obviamente con la escuadra, bueno, yo lo voy a hacer así porque pues el dibujo el programa me lo permite. Bueno, ahora sí voy a reteñir esta de rojo, que esta de rojo iba hasta acá. Voy a quitar esta. Esta va roja. Y esta va roja, ¿cierto? Pues ahí, esa parte es la que llevaríamos. Bueno. ¿Preguntas? Voy a mirar en el chat. ¿Qué es de Paint? Profe, qué pena. Sí. No sé si podría explicar un poquito más detalladamente cómo sacar las que no salen directamente, las que se hacen por construcción. Pero no le pareció detallada la explicación lógica. Más detallado no se puede, digo. ¿No le pareció ¿O detallada? podría explicarlo nuevamente? Ah, bueno. Sí, yo creo que más detallado no se podría. A ver. Es que como uno va haciéndolo al tiempo, entonces se Sí, es pierde orden. que sí, eso es lo que estaba pensando, de pronto, porque pues igual al hacer un repaso, pues igual ustedes van dibujando ahí, pero
Obviamente no pueden ir como, a la misma velocidad. Sí. No, pero presencial no. En esto para dibujar en el tablero es una... A mí, la verdad, no me gusta el tablero. No hay precisión en ese tablero. A ver. No, igual en presencial eso uno lo hace y toca repetirlo como 4 veces porque nunca lo cogen. Bueno. ¿Qué es importante ahí, Daniela? Que las medidas que yo tomo del poliedro, ¿sí? Estas medidas, las medidas que yo voy a pasar allá, son las medidas que están alineadas con el X, con el Y y con el Z, ¿sí? Las que están alineadas con la altura, o las que están alineadas con el ancho, o las que están alineadas con la profundidad. Yo no puedo, por ejemplo, ir a mi modelo, ¿cierto? Ustedes van, por ejemplo, allá a su modelo y dicen, bueno, ¿cuánto mide esta línea de aquí hasta aquí? A ver si la tomo acá. Sí, mire, por ejemplo, me dice 48, ¿cierto? Sí, profe. Y, ¿cierto? Esa es la medida real, ¿no? Y si yo lo voy a tomar esos 48 en el dibujo, no me da. Ahorita miramos y verá que no da. Sí, o sea, esa medida yo no la puedo tomar acá y pasarla al dibujo. Y ahorita comprobamos. Entonces, las medidas que voy a pasar son las que están paralelas, ¿cierto? Paralelas al X, paralelas al Y o paralelas al Z. Entonces, en este caso, ¿cuáles medidas tenemos paralelas? La de 32, la de 20, la de 50, la de 46, la de 34, entonces están paralelas a la vertical, esta está paralela al ancho, esta está paralela a la profundidad. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esa construcción así. Ahí vamos, Daniela, en esa. Podemos mejor dejarla ahí. Sí, profe. Bueno, entonces estos 20 de acá son estos mismos 20 que hay acá como huecos. Acá hay 20 y acá hay 20. Voy a hacerlo de la otra manera, que es más rápido incluso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, bueno, ¿y este punto cómo lo saco? Este punto, esta esquina de aquí, esta esquina, ¿cómo la puedo medir? ¿Cierto? Esta esquina que está acá. Entonces yo le digo, bueno, pues esa esquina la puede medir, digamos, como usted trazando una línea imaginaria para completar el cubo, ¿cierto? Entonces dice, bueno, aquí por esta viene la subida y por esta viene la vertical, perdón, y por esta viene el ancho. Entonces, de acá, este punto, trazo una línea y hasta donde corta la que viene subiendo, hay 40, ¿cierto? ¿Que eso es fácil hacerlo sobre el modelo? No, no, porque pues ahí obviamente aquí en el dibujo, pues yo obviamente puedo trazar la línea y ver la imaginaria, pero en el dibujo sí con las cuadras y yo tengo el modelo como que, bueno, ¿yo cómo hago eso? Pues hay maneras de hacerlo, de pronto yo podría trazarle aquí una línea paralela a esta, ¿cierto? Y tomar cuánto es la distancia de esta línea acá. ¿Sí? Hay maneras de hacerlo sobre el dibujo. Y pues también para eso venden escalímetros o venden reglas como de precisión pues para tomar este tipo de medidas, ¿cierto? Porque eso hay que hacerlo muchas veces. Yo, por ejemplo, yo tengo un objeto, yo tengo una joya, yo tengo un tornillo, pues yo tengo que buscar la manera de dibujarlo, pues tengo que tomar las medidas sobre el objeto. Entonces, por ejemplo, esto, usted dice, bueno, ¿cuánto hay de esta esquina a una línea imaginaria que yo trazo acá? 40. O ¿cuánto hay de esta línea a una línea que yo trazar acá? 40, ¿cierto? Usted viene con su escuadra, está más rápida que la otra. Me parece. Como igual, pero... Ahora, usted viene con su escuadra y usted dice, bueno, desde esta esquina hasta acá. Sí, desde esta esquina, de allá atrás, hasta de esta esquina. Por eso hay 40. Voy a tratar de acercarme porque es que este no me tiene que desesperar. Entonces, traza la línea 40. Bueno, esa línea es de construcción, ¿sí? Porque esa línea no existe en el polígono, la voy a dejar negra, sino que es para que vean los 40 que hay ahí, ¿sí? O ponga un puntico acá, ¿cierto? También. Pues para que no la trace, pues dice, bueno, voy a poner un punto acá de guía. Acá, donde termina. Voy a poner un puntico ahí. Entonces, no traza línea, sino que voy a poner un puntico ahí en 40. ¿Sí? Ahí, en ese punto va a estar esta esquina. ¿Cierto? Entonces, ese punto
Si yo miro mi poliedro, si yo lo analizo, veo que desde este punto hasta la línea que sube a 16 hay una línea. Entonces dice, bueno, entonces yo ahora lo que necesito es unir este punto de acá hasta este punto de acá. Entonces, coge su escuadra, ahí sí, como no va alineada con ninguna, pero ya tiene las dos referencias, tiene la referencia de este punto y la referencia de este punto. Mueve su escuadra, la acomoda ahí para que pueda trazar esa línea. Entonces, mira, ahí, sí, ahí la cuadra, sí, ahí necesitas como cuadrar bien las escuadras. Y la va a trazar. De aquí a acá. Esa sí la puedo poner de una roja porque esa sí es una línea que va a quedar, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, voy a anilarla mejor con el puntico de arriba porque es que a veces la precisión del mouse es importante. Y los mouse influyen ahí porque hay mouse que tienen mayor resolución. Entonces, miren, ¿sí? Entonces, esa línea que acabo de trazar es esta, ¿sí? Vamos a medir cuánto mide esa línea. Ustedes lo podrían hacer el ejercicio de cuánto mide esa línea de aquí. De aquí a acá completa. 61. Si yo tomara mi escuadra y midiera por ahí. ¿Sí? Entonces, si usted va a su dibujo y mide, ¿sí? Mide 75 casi. Entonces usted dice, bueno, pero ¿por qué mide más en el dibujo que en lo que mide en realidad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, mide usted aquí, si usted tiene su poliedro armado, mídalo y verá, ¿sí? Usted llega y coge su escuadra y mide 61. Esa es la medida real. Pero si usted viene aquí al dibujo, usted dice, pero ¿por qué aquí va a 75? Es por la isométrica, ¿sí? Es por la deformación que hace la isométrica. Que las líneas que están paralelas a los ejes principales están en medida real, ¿sí? Las que están, o sea, las líneas que están paralelas a los planos, los que están paralelos a los planos de proyección, digamos, las puedo observar reales. Pero esta línea, como no está paralela a ninguno de los dos, digamos, a los ejes, no la veo real. ¿Dónde vería digamos, la medida real de esa línea? En una vista, así, ¿cierto? Entonces aquí si yo voy a mi frontal, ahí sí, 61 mide esa línea, así, pero tengo que verla de frente. No la puedo ver así desde esta proyección porque aquí no tengo la medida real. Bueno, entonces, las medidas que paso son esas. Entonces, ya trazo esta línea. Si observo mi poliedro, entonces yo veo el poliedro y digo, bueno, el poliedro es esta línea y esta línea son paralelas y estas son paralelas. Bueno, entonces, ¿qué hago con mi escuadra? Pues si ya tengo que esta línea es paralela, pues pone otra escuadra aquí abajo, puede ser, para que solamente tenga que desplazar la escuadra. ¿Sí? La puede poner, o aquí arriba, también la puede poner para que quede como más fácil. La pone aquí arriba como para que le sirva como de guía. ¿Sí? Aquí. Y pueda mover la otra. Entonces, como para que no se le desalinee, o para que no se le... Sí, ahí la colocaría como en el tope. Y pone estas acá. Y la mueve, la mueve, hasta que llegue acá, ¿sí? Sin perderla. Ahí tiene con la mano izquierda esta escuadra y esta la mueve con la derecha. ¿Sí? Entonces, ya aquí mueve esto y llega, bueno, tiene que tener en cuenta que es a la altura, ¿no? Aquí nos falta hacer este de altura, ¿no? Que también mide 16. Entonces la escuadra la mueve hasta donde está ese punto, ¿sí? Hasta ahí. Y ahí va a trazar una línea paralela. Paralela a esta que hizo, ¿no? ¿Sí? Ahí la va a trazar así. No tengo la medida exacta, entonces la voy a trazar así de larga. ¿Para qué? Para que cuando luego usted construya aquí con su escuadra, ¿cierto? Usted pone su escuadra aquí a 30. A 30, ¿cierto? La voy a poner aquí a 30, entonces cuando trace esta línea de aquí abajo a 20 aquí arriba, ¿sí ve? Con esa que trazó allá, donde se cortan, ahí está ese punto. Entonces, me parece que más fácil por este lado.
para encontrar este punto, que es el que de pronto es más difícil. O igual si hubiera trazado, ese punto lo podía hallar proyectando esta o proyectando esta. ¿Sí? Ahí ese corte. Ahí lo haya ahí. ¿Sí? Ahí ese cortecito lo haya ahí. ¿Listo? Y esta de aquí sabe que va paralela acá, ¿sí? Entonces la traza y donde le encuentra aquí, pues debe venir ahí como paralela desde allá, ¿cierto? Entonces, si yo trazara una línea desde acá, ¿sí? Tiene que ser igual a esto. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Ahí obtengo ese pedacito. ¿Sí más claro, Daniela? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra duda con eso? Ay, ¿verdad? Bueno, entonces yo lo voy a completar rápidamente para empezar con lo de pistas. Bueno, de acuerdo al cronograma tendríamos que ver hoy todo eso. La idea es hacer este repaso. Mañana elementos geométricos y el martes, mañana no, el jueves, claro. Y el otro martes, rumbo pendiente y plano. Si nos toca correr con eso. Entonces voy a completarlo acá. Voy a completar este dibujito. Rápidamente, pues con la línea que lo tengo aquí ya lo puedo completar. ¿Vale? ¿Cierto? Esta línea la voy a alinear mejor acá. Entonces se supone que esta, pues ya la puedo trazar aquí, desde este punto acá. Se supone que aquí esta la puedo trazar acá. Un poquito corrido, pero bueno. Completo está acá. Listo, entonces tendría como completo, digamos, como el lado visible. Y está acá. Listo, ahí tendríamos como el lado visible ahí del poliedro. Listo. Ahora, bueno, faltaría esta línea de allá atrás, pues tiene esta misma altura. Entonces, esta línea de atrás la vamos a pasar para allá, ¿cierto? Y este pedacito de atrás pues tiene esta misma medida. Entonces, allá completamos este pedacito. Y aquí pues la unimos con una escuadra. Listo, esa sería como la parte visible del poliedro. Esta línea, al estar detrás de estos planos, es una línea que va a ser invisible. Entonces, va a ser así discontinua. Ahí atrás. Bueno, vamos a completar esta línea acá, este plano, lo vamos a completar también con una línea a trazos. Y esta parte de aquí también atrás. Bueno, ahí estaría completico el poliedro.
Bueno, 5 minutos ahí para que terminen o se adelanten o descansen y continuamos ahí con las vistas que tenemos que sacar. Voy a tomar un tito mientras tanto. 5 minutos. Cualquier duda me escriben ahí al chat o levantan la mano. Listo, a ver cómo van con eso. Ah, bueno, antes de irme a tomar el tinto, aquí recuerden que en Teams hay una carpeta para estudiantes, ¿sí? Donde está cada uno con su nombre, ¿cierto? Ya cada uno tiene su carpeta. Entonces, Edwin ya la creó bien. Entonces, aquí cada uno, bueno, vamos a trabajar esto por unidades, exacto, aquí como que está como la que creé aquí a Oscar, unidad 1. Entonces, vamos a, Edwin, aquí dentro de su carpeta, crea una carpeta que se llama unidad 1, ¿listo? Dentro de esa unidad 1, vamos a subir lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero nosotros ya habíamos hecho unos dibujos acá de la clase pasada con el poliedro que tenemos. Sí, pero preferí, pues, esta es la proyección. ¿Sí? Y este es las vistas, ¿cierto? Eso ya lo habíamos hecho con otro. Entonces, hasta ahora solo hemos subido eso. Los que no han subido eso, pues lo ideal sería que vieran los videos y subieran esto. Vamos a seguir acá. Entonces, como tiene así Oscar acá. Entonces, Oscar tiene 1 dibujo isométrico, 2 proyección, 3 planimetría. Como vamos a subir lo que hacemos, porque la idea es también subir lo que hacemos aquí en clase. Entonces, el siguiente sería, lo numeramos. ¿Por qué lo numeramos? Pues para que me quede más fácil a mí revisar en el orden. Yo le había hecho unas correcciones acá y sí las hizo. Ah, bueno, bien. En cuanto a la isométrica, ¿cierto? Ah, sí, que la isométrica se veía como rara. Entonces, aquí, bueno, entonces vamos, el 4, entonces vamos a ponerle a este ejercicio 4. Ese sería como repaso de isométrica y vistas. ¿Listo? A ese ejercicio. Para irlo subiendo. ¿Lo pueden subir a pedazos? Sí, que de pronto terminaron la isométrica ya y le quieren tomar una foto de la isométrica para que la revise. Bueno, lo pueden subir a pedazos y lo van como complementando. ¿Listo? Bueno, ahora sí voy a dormir que tengo un de 5 minutos ahora sí. Bueno, reanudar grabación. Entonces, sí puede generar confusión lo de los ejes como yo los utilizo, porque yo utilizo los ejes, pues como están en la mayoría de programas gráficos, que es Z altura, X ancho y Y profundidad. Y tampoco hay pierde, porque digamos el orden casi siempre es X, Y, Z, el orden. Cuando uno va, por ejemplo, a hacer un envío, cuando va uno a hacer embalajes de sistemas de transporte, cuando le piden las dimensiones tienen ese orden. Tiene ancho, profundidad y altura. Ancho, profundidad, altura. Siempre le piden en ese orden las dimensiones. Entonces, ancho es X, Y es profundidad y Z es altura. Entonces, también por el orden de los ejes también. Pero eso es relativo, o sea, no es que esté malo de uno al otro. O sea, igual si hay programas de dibujo oficiales que utilizan ejes así, pues es porque de pronto tienen un sistema de referenciación diferente. Entonces, sí hay que tener cuidado porque yo utilizo Z como altura y X y Y como ancho y profundidad. Si alguien ya vio descriptiva, porque sé que aquí ya lo vieron, utilizan Y como altura y Z como profundidad. Entonces, de pronto sí tienes como cambiar el chip en la cabeza de los que ya lo vieron y cambiar a Z. Y no es que esté mal, o sea, igual no está mal, no está ni bien ni mal, o sea, el sistema de referencia depende cómo lo utilice cada uno, en este caso. Pero para trabajar con más comodidad, pues lo trabajamos así. Entonces me hizo caer en cuenta porque sí, claro, si ya vieron descriptiva, Y es altura, pero yo lo utilizo aquí diferente. Entonces aquí
la medida esta es la de profundidad. Entonces, si profundidad es 52, entonces esta medida acá, de esta cajita, es de 88 por 52, es un poquito más pequeña. ¿Qué es importante aquí, en este caso? Sí, exacto. ¿Qué es importante aquí en este caso? La distancia que voy a dejar acá, lo mismo, es lo mismo, pasa lo mismo. Si yo la puedo dejar acá cerquita o aquí lejos, lo importante es que mantengan la proyección, ¿sí? Que esté sobre la misma proyección. Yo la puedo dejar ahí. Pero, pues, obviamente por espacio y ¿por qué? Por estética y del dibujo, pues yo voy a dejar también, la voy a dejar a 1 centímetro, ¿sí? A 1 centímetro. ¿Listo? Entonces, esa medida va a estar aquí todas a 1 centímetro. Las vistas, vamos a recordar. Entonces, superior y frontal, al estar una al lado de otra, son adyacentes, ¿cierto? Superior y frontal. Entonces, ya cuando lo vemos en 3 dimensiones. Entonces, hay una línea de relación acá, que en este caso, o una línea de referencia, perdón, y una línea de relación. Entonces, aquí estamos viendo frontal, superior. La lateral es donde yo veo la dimensión que es profundidad más altura, ¿cierto? Entonces, este es como el desdoble de las vistas. Entonces, aquí a este lado voy a ver la lateral. En este caso, la lateral derecha. Lateral derecha. ¿Sí? Entonces, aquí voy a ver lateral derecha. Y aquí voy a ver la frontal. ¿Sí? Va a estar al lado de la frontal. Lo mismo. La proyección debe mantener la proyección de frontal. O sea, yo paso estas distancias acá con una proyección que va así, ¿cierto? Entonces aquí va a mantener la altura y sobre los mismos puntos. Pero ¿cómo hago para la profundidad? Bueno, pues fácil. Yo puedo utilizar una ayuda que es como una línea de inglete, que es una línea que yo hago con esta escuadra. A 45, sí, alineada ahí con esto, sí, alineada por aquí. Y acá en este punto, en donde se cruzan las vistas, sí, aquí en esta esquinita, aquí donde está el cruce, entonces yo voy a hacer una línea siguiendo la inclinación de la escuadra, aquí a 45, para que sí, hasta allá. Esa no la voy a hacer así porque no es una línea de referencia. Como es una línea ahí como guía, no la puedo, digamos, voy a trazarla de un color ahí diferente, ahí como para que... Bueno, entonces, esa línea, o sea, como una línea de ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo proyecto aquí la altura, pues este punto tiene que estar a la misma altura, ¿cierto? Acá. Cuando yo proyecto esto, tiene que estar a la misma altura, ¿cierto? Si yo proyecto hacia la superior, pues también tiene que ir por la misma proyección, ¿sí? Entonces, esta línea, ¿para qué me sirve? Entonces, esta línea de inglete me sirve para hacer esto. Por ejemplo, yo lo que hago es, sigo la proyección acá del punto, ¿cierto? Y, bueno, aquí veo en un punto que se va a intersectar con esa línea, ¿cierto? Y luego con la escuadra bajo ese punto. Profe, usted sigue Ah, estas grabaciones, ¿cierto? sí, yo subo allá. Uy, sí, yo las voy a subir. Entonces, bueno, trazo esa línea, ¿cierto? Esa línea, ¿para qué la hago? Porque esta distancia, esta sí es importante, esta distancia que hay acá. Entonces, si yo dejé 1 centímetro acá, aquí esta vista, pues debe comenzar, este punto debe comenzar aquí a 1 centímetro. Aquí debe comenzar la vista, a 1 centímetro. Ahí. Si yo la dejé a 2, pues a 2.
Si yo la dejé a 3, a 3. Entonces ahí está. Estas vistas que están una a la otra son adyacentes y las vistas que tienen una adyacente en común son anexas, ¿cierto? Eso es lo que me permite a mí trasladar puntos. Entonces, ¿cómo paso este punto? En este caso, si yo voy a hacer, este va a ser mi punto A, ¿cierto? Este va a ser mi punto A. Ese punto A en superior lo veo en esa esquina. ¿Dónde veo ese punto A aquí en la frontal? Aquí en esa esquina, ¿cierto? ¿Y dónde veo ese punto A aquí en este dibujo? Acá, ¿cierto? En esa esquina. Entonces, eso es lo que me permite trasladar los puntos, esta distancia. Entonces, ¿cuánto voy a pasar este punto a esta vista? Esta distancia. Entonces, lo que llaman tercera distancia. La distancia que hay de la línea de referencia aquí al punto A es la misma distancia que hay de la línea de referencia a este punto. Entonces, para este caso, me ayudo con esto de las proyecciones sobre una línea de inglés. Ahí, la dejo ahí. Eso lo hago con la escuadra. Lo que pasa es que la ventaja del dibujo, pues, también es esa, este programita. Entonces aquí, si lo bajo hasta acá, entonces quiere decir que esto va a medir hasta aquí. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Cuánto mide esto? Mide 52 de profundidad por 54 de altura. ¿Sí? Entonces ahí están las 3 vistas por ahora formadas y donde yo voy a empezar a dibujar el poliedro. ¿Sí? Entonces, esta es una ayuda, esta línea de proyección. Que no lo quieren hacer con la línea de inglés, que lo van a hacer con medida. Ah, bueno, pues háganlo con, ¿qué hacen? Entonces, si cogen su escuadra y dicen, ah, bueno, entonces voy a trazar cuánto mide este punto. Entonces, de aquí a acá hay uno. Entonces, cuando ponte su escuadra acá, aquí, hay uno, ¿sí? Entonces, 1 centímetro acá, 1 centímetro acá. Ese punto A está a 1 centímetro acá. En la anexa está a 1 centímetro. Entonces, superior y lateral derecho son vistas anexas. Frontal y superior son adyacentes. Frontal y lateral derecho son adyacentes. La definición sería, la adyacente es una al lado de la otra. La anexa es que tiene una adyacente en común. Entonces, en este caso, lateral derecha y superior, la adyacente en común a esas dos vistas es frontal. Entonces, vamos a hacer este dibujo, por ahora sí, este esquema de las vistas, ¿okay? Con las medidas y vamos a empezar a pasar los puntos. ¿Hasta ahí claro? Si quieren, pueden, digamos, avanzar hasta ahí, hacer un pantallazo si quieren y lo suben con este. Después mañana cuando avancemos, pues le colocan el resto de cositas. ¿Sí? Lo reemplazan. Hasta ahí, ¿todo ok? Sí, señor. Sí, bueno. Voy a leer el chat que dicen. Ok, listo. Bueno, entonces el siguiente punto sería empezar a trasladar los puntos, ¿cierto? Los puntos acá. Vamos a hacerlo con frontal y lo dejamos ahí. Entonces vamos a ubicar estos puntos sobre la vista frontal. Dejamos ahí, ustedes acaban los de superior y los de lateral derecho y continuamos ahí. Se supone que continuaríamos cuando ustedes tengan todos esos puntos. Entonces voy a pasar los puntos de aquí a acá, ¿cierto? Hay unos que son fáciles de pasar porque, bueno, están sobre la proyección. Ah, bueno, este está un poquito más abajo, ¿no? Ahorita vamos a tomar la medida bien. Listo, entonces, este A, este B, bueno, vamos a empezar a ubicar los puntos. Entonces ya tenemos unas medidas de referencia, ¿cierto? Ya sabemos, por ejemplo, que tomamos la medida sobre el polígono que tenemos. Sabemos que el punto A, por ejemplo, está a 34, ¿sí? Que este punto está a 46, ¿sí? Que este punto está a 50, ¿listo? Entonces ya tenemos como una medida de referencia. Entonces vamos a empezar a pasar las medidas. Entonces la medida de A es 34, entonces voy a tomar esa medida sobre la vertical, ¿cierto? Entonces sobre la vertical acá y voy a colocar unos punticos ahí como de guía. Acá, este punto que está acá. Entonces voy a utilizar este puntico. Entonces aquí a 34, 31, 32, 34 está el punto A.
¿cierto? A 50 está el punto C. Entonces a 50 te voy a utilizar esta. Aquí están como delgaditos los puntos. No sé qué pasa. Acá no. Bueno, a solucionar eso que se como 50. Te voy a tomar aquí esta 50. 1, 2, 3, 4, 5. 50. Ahí está, ¿qué punto? Ahí va a estar el punto C, pero también va a estar el punto J detrás. Aquí está C, pero a la misma distancia está J, ¿sí? Porque la proyección, vamos a revisar este documento, por favor. El de proyecciones. Fundamentos de la proyección diédrica. Entonces, como proyecto puntos, ¿sí? Como proyecto líneas y como proyecto planos. Revisemos eso para hacer eso. Entonces, aquí voy a tener C y detrás va a estar J. Hay unos profesores que utilizan mayúsculas para el poliedro, minúsculas para el dibujo. Bueno, también podemos tomarlo. Bueno, aquí va a estar en esta esquina. No tengo que tomar medida porque sé que ahí está el punto B y atrás está el punto K. ¿Sí? Aquí tampoco tendría que tomar medida para ubicar este punto acá. ¿Cuáles estarían? M y atrás está este que es I, ¿no? M y atrás está I. Bueno, esta L y H están a una altura que es 16, entonces ahí sí voy a ubicar un punto. Entonces aquí voy a pasar ese puntico a 15, 16. En ese punto está L y atrás está H. L y H. Listo. Encima del C y J está D y N. Ya tenemos esta altura, ya la habíamos tomado acá, que era 46. Entonces, con la escuadra vertical a C y J, tomamos esa distancia de 46. Vamos a poner un punto. 1, 2, 3, 4, 45, 46. Ahí está el punto D y el punto N. D y el punto N. Y este punto E y este punto G. ¿Sí? Bueno, aquí está el punto A y atrás está el punto F. Aquí ve acá. Y este punto E y G, que es el que nos falta, que es esta esquinita acá, habíamos visto que ese punto estaba a 40, medido sobre la vertical. Entonces, voy a poner este punto aquí. Y esto lo ubico acá. Y acá a 40 pongo un puntico. Listo. Ahí averiguamos dónde están todos los puntos y luego los podemos unir con líneas. E y G. E y G. Listo. Ya tenemos todos los puntos del poliedro, ¿cierto? MI, LH, CJ, DN, EG, AE y BK. Listo. Ahí no es sino ya como unir los punticos. Este es muy sencillito, este ejercicio. Pero me parece que sirve para, precisamente como para eso. Para que no sea muy demorado hacer todo eso. Aquí voy a unir una línea desde esta esquina. Aquí
Va a haber una línea. Ah, bueno, esta línea es casi que continua, ¿no? Esa es una sola línea, casi. Debería ser continua. O sea, no debe quedar como diferente ahí de la línea. Voy a quitarla de abajo. Es como una sola línea vista desde allá. Es una sola EH, NL y ED. Acá. Esta, acá. Y una sola línea acá. No tenemos ocultas acá en esta vista por ahora. ¿Listo? Ese es nuestro dibujo en frontal. Bueno, podemos, ¿qué es el chat? Profe, en el punto A también va F. Ah, sí. Sí, gracias, conoce. Sí, no me he dado cuenta. Ahí es como más fácil con el sonido porque como no reviso el chat inmediatamente, pues listo. Bueno, podemos dejar ahí, yo creo. Faltan 15 minutos para las 5. Completar la vista superior y la vista lateral. Y con eso continuamos el jueves con auxiliares. Necesitamos espacio. ¿Hacia dónde? Vamos a hacer una auxiliar lateral para este lado. Vamos a hacer una auxiliar frontal, yo creo que para este lado. Y una auxiliar frontal para este lado. Entonces, por ejemplo, aquí ya me toca correr este dibujo porque no me cabe. Listo. Yo creo que podemos dejar ahí. Voy a pausar la grabación